continuación vamos a dar inicio entonces oficialmente a este Mecacardio 2020 con el bloque o simposio de anticoagulantes orales directos, cuyo coordinador es el doctor Juan José Amaro. Ustedes conocen todos al doctor Amaro, es un cardiólogo, un médico internista, cardiólogo clínico con una dilatada trayectoria académica y sanitaria, ¿no?, en los hospitales Hospital del Llanito, donde fue coordinador incluso de posgrado. Pero lo más importante de Juan José es que es un apasionado de la evidencia científica, un apasionado de compartir esta evidencia y de educar para que la evidencia llegue a todos. Y además tiene como hobby escudriñar hasta el tuétano los congresos de cardiología para tratar de obtener lo que es realmente fundamental de cada uno de ellos, y producto de ese trabajo que ha hecho junto con la sociedad es este evento que estamos comenzando a desarrollar hoy. Así que, Juan José, tú tienes la palabra, esta es la coordinación que te corresponde y la coordinación de todo el evento. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos los colegas que nos acompañan esta tarde para dar comienzo al Congreso Virtual MECA de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Gracias por apoyarnos y por su presencia en la web. Este Congreso Virtual es un esfuerzo conjunto de toda la Sociedad Venezolana de Cardiología y es nuestra manera de responder ante la adversidad, toda esa adversidad del año 2020. Estamos convencidos de que este Congreso va a ser de mucha utilidad para todos los cardiólogos venezolanos dentro y fuera de nuestro país y para todo médico de habla hispana que se conecte a nuestro evento en cualquier parte donde se encuentre. Nuestro objetivo fundamental es poner el conocimiento cardiológico actualizado al alcance de todos. Vamos a empezar entonces con nuestro primer bloque de la tarde y vamos a hablar sobre anticoagulantes orales directos. Son 3 presentaciones, 6 estudios los que vamos a revisar. Vamos a empezar con el doctor Abelardo López. El doctor Abelardo López es cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario de Caracas, en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Es profesor de la Cátedra de Cardiología de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela y es presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista. Él nos va a hablar sobre anticoagulantes orales en pacientes con fibrilación auricular y bioprótesis mitral y en pacientes con trombos en el ventrículo izquierdo. Él nos va a hablar de los estudios RIVER y el estudio no LVT. Luego va a seguir el doctor José Luis Viloria Uzcategui. Él es el doctor José Luis Viloria, es cardiólogo intervencionista, es jefe del servicio de cardiología del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, es cardiólogo intervencionista en el Centro Médico de Caracas, y él nos va a hablar de anticoagulantes orales directos en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tanto en la estable como en la inestable. Nos va a hablar del estudio COMPAS, específicamente de su estudio de diabetes del estudio COMPAS, que es en enfermedad arterial coronaria y enfermedad arterial periférica estable, y luego nos hablará del estudio Voyager, que es sobre enfermedad arterial periférica revascularizada por estar inestable. Por último, este servidor, Juan José Amaro, les hablará de anticoagulantes orales directos en el tromboembolismo venoso asociado con cáncer, específicamente del tratamiento del tromboembolismo venoso asociado con cáncer, y luego hablaremos de la tromboprofilaxis en la cirugía ortopédica no mayor o menor, como también se le puede decir. De manera que hablaré del estudio Pronomos y del estudio Caraballo. Entonces, una vez más, bienvenidos, gracias por acompañarnos y los dejo entonces con la primera conferencia a cargo del doctor José Abelardo López. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a hablar de 2 estudios de anticoagulantes orales directos en pacientes con fibrilación auricular y bioprótesis mitral y el segundo estudio en pacientes con trombos en ventrículo izquierdo. El primer estudio es el estudio RIVER, rivaroxaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular y que son portadores de válvulas mitrales biológicas. Este estudio fue presentado por el doctor Octavio Berbanger en el AJA del 2020 y es el grupo del Hospital del Corazón y el grupo del Hospital Israelita Albert Einstein en Sao Paulo. Nosotros ya sabíamos que los pacientes con FA y bioprótesis mitral requieren anticoagulación a largo plazo y siempre la estrategia terapéutica fue warfarina, pero
permanece incierto si los anticoagulantes orales directos, los nuevos, pueden ser útiles en este grupo de pacientes, ya que solo teníamos algunos pacientes de los estudios pilotos de FA, del Aristóteles, del ENHAM, pero muy poquitos y no podíamos concluir nada al respecto. Por eso se diseñó un estudio en donde aleatorizó pacientes a tratamiento con rivaroxaban 20 miligramos versus tratamiento con warfarina para un NR entre 2 y 3, de intención a tratar con seguimiento 12 meses, donde el punto final primario fue muerte, eventos cardiovasculares mayores que incluían enfermedad cerebrovascular isquémica, trombosis de valvular, embolismos sistémicos no al sistema nervioso central y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y además incluían los sangrados mayores. Los puntos de eficacia fueron, como ya sabemos, eventos tromboembólicos o muerte cardiovascular, tanto en conjunto como individual, y los puntos finales secundarios de seguridad fueron sangrados mayores, menores, mínimos, fatales, utilizando los criterios del Rocket y utilizando los criterios TIM y VAC. Se incluyeron 1.005 pacientes randomizados, 500 a rivaroxaban, 505 a warfarina, entre los cuales prácticamente no hubo pérdida en el seguimiento 12 meses, y fíjense que hubo poca discontinuación del tratamiento. Las características basales fueron similares en los dos grupos, y con respecto al punto final primario, que era la evaluación de no inferioridad del rivaroxaban con respecto a la warfarina, podemos decir que no hubo inferioridad, fueron similares los dos grupos, aquí lo vemos en las dos gráficas, y cuando vemos el análisis de intención de tratar, vemos que no hubo inferioridad, y en el de por protocolo, vemos que no solo no hubo inferioridad, sino que hubo superioridad del rivaroxaban con respecto a la warfarina. Con respecto a los puntos finales secundarios de eficacia, podemos ver cómo el punto de enfermedad cerebrovascular isquémica fue significativamente menor en el grupo rivaroxaban con respecto a la warfarina. Esto fue con una P menor a 0.05, una 0.03, por lo cual fue una tendencia fuerte a favor de que en este grupo de pacientes el rivaroxaban fue mejor. En el resto fue igual a la warfarina. En el grupo de pacientes con implante valvular mitral de menos de 3 meses, el punto final primario fue superior para rivaroxaban con respecto a la warfarina, con un NT bastante bajo, una P de 0.01 y una reducción de riesgo absoluto bien alta. Aquí lo vemos en el intervalo de confianza que se desplaza todo por encima de 1 en este grupo de pacientes, y también vemos lo mismo en el grupo de pacientes que venían recibiendo terapia antiplaquetaria por alguna razón. Este grupo de pacientes se benefició también más con el rivaroxaban. Por lo tanto, podemos concluir que en los pacientes con fibrilación auricular y portadores de prótesis mitral biológica, el rivaroxaban no fue inferior a la warfarina, eso fue definitivo, y fue superior en algunos grupos, como para la prevención de ictus, en los grupos con enfermedad, con colocación de prótesis mitral de menos de 3 meses, y en el grupo que venían tomando terapia antiplaquetaria previa. No hubo diferencia en cuanto a sangrado en los dos grupos, y el rivaroxaban entonces es una alternativa bien atractiva a la warfarina en este escenario clínico que planteamos con este grupo de pacientes. Y este estudio fue publicado en New England Journal en este mes. El segundo estudio es el estudio NO-LVT, un estudio comparativo de anticoagulación oral en pacientes con trombo en el ventrículo izquierdo. Lo presentó Mahmoud Hassan Al-Denavi de la Universidad de Alejandría en el AJA del 2020 de la Universidad de Egipto. Se justifica la realización de este estudio ya que no había estudios aleatorizados controlados que compararan rivaroxaban versus warfarina en este grupo de pacientes con trombo en el ventrículo izquierdo. Siempre han sido tratados solo con warfarina, pero había algunas evidencias de series de casos de reportes y también las evidencias de resolución de trombos en orejuela en los pacientes de enfermedad con fibrilación auricular no valvular, que podían sugerir que este tipo de medicamentos podían ser útiles en este grupo de pacientes. Estas son algunas series de casos donde decían que que podían ser buenos en la resolución de trombos en estos pacientes, y este es el primer estudio randomizado controlado que evalúa este tipo de medicinas, anticoagulantes orales directos versus la warfarina, en el tratamiento del trombo ventrículo izquierdo. Fíjense que el diseño del estudio simplemente se evaluaron pacientes, que fueron 79 en total,
con evidencia de trombo de ventrículo izquierdo por eco transtorácico. Se excluyeron a los pacientes con enfermedad renal, historia de FA, historia de trombos o historia de anticoagulación previa, y se aleatorizaron a rivaroxaban 20 miligramos versus warfarina entre un NR entre 2 y 3. Los puntos finales primarios fueron resolución de trombo ventrículo izquierdo por eco transtorácico al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, y los puntos finales secundarios fue evaluación de enfermedad cerebrovascular isquémica o cualquier embolismo sistémico y sangramiento mayor. Fíjense que las características basales de los pacientes fueron no estadísticamente significativas entre los dos grupos, fueron grupos iguales. Y con respecto a los puntos finales primarios y secundarios, a los resultados, podemos decir que hubo una resolución de trombo del ventrículo izquierdo al primer mes superior en rivaroxaban con respecto a warfarina, con una P de 0.03, una tendencia fuerte. A los 3 y 6 meses fueron iguales, fue similar, no hubo inferioridad del rivaroxaban. Con respecto a las complicaciones, podemos decir que no hubo diferencias en los sangrados mayores y sí hubo una tendencia fuerte a menor incidencia de ACV y de eventos tromboembólicos en los pacientes que recibían rivaroxaban. Cuando lo sumábamos todos, la P era 0.01, es decir que había una tendencia muy fuerte que el rivaroxaban era mejor para prevenir las complicaciones isquémicas. La resolución de trombos del ventrículo izquierdo lo vemos en esta gráfica, en donde al mes, a los 3 meses y a los 6 meses no hubo diferencia, los dos grupos fueron iguales. Y con respecto a las complicaciones, aunque estadísticamente no hubo diferencias porque el grupo era muy pequeño de pacientes, vemos que la tendencia fue fuerte a favor de que el rivaroxaban fue mejor que la warfarina en casi todos los grupos. Las limitaciones del estudio fueron grandes, ya que el estudio no fue ciego, incluyó un pequeño número de pacientes y se evaluaron los trombos solo por eco transtorácico, lo cual limita la sensibilidad y puede haber sesgos en el diagnóstico de los trombos del ventrículo izquierdo. Pero así todo, podemos concluir que en este estudio, que fue el primer estudio randomizado controlado que evaluó este tipo de medicación en trombo del ventrículo izquierdo, el rivaroxaban no fue inferior a la warfarina, hubo una resolución del trombo similar en el primer mes, a los 3 y a los 6 meses. En los dos grupos, inclusive fue más con rivaroxaban en el primer mes. Y con respecto a la incidencia de sangrado, no hubo diferencias estadísticamente significativas, por lo cual, además, el grupo de rivaroxaban tuvo una tendencia bien fuerte a que tuvo menor enfermedad cerebrovascular isquémica y menores embolismos sistémicos en conjunto con respecto a la warfarina, sin un incremento en el riesgo de sangrado, por lo cual también parece ser una opción en el tratamiento de estos pacientes el uso de rivaroxaban a largo plazo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes en este Mecacardio 2020. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación, y en esta oportunidad me corresponde presentarle 2 estudios con rivaroxaban. El primero de ellos, el Voyager-PAD, en el contexto de pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática y que fueron sometidos a revascularización bien quirúrgica o endovascular. Y el segundo, el estudio COMPASS, diabetes, que realmente es un subestudio o subanálisis del estudio COMPASS presentado en el año 2017. El estudio Voyager-PAD, como les acabo de decir, involucra a pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, moderada o severa, por debajo de las arterias ilíacas y que fueron sometidos a revascularización quirúrgica o endovascular. Y es que la enfermedad arterial periférica, severa o moderada, puede terminar en complicaciones importantes para el paciente, que van desde amputaciones más frecuentes, ingresos a la unidad de cuidados intensivos, muerte, inclusive después de ser revascularizado. Se dice que cerca del 15% de estos pacientes posterior a revascularización pueden morir como consecuencia de complicaciones propias de la enfermedad. Se han probado diferentes esquemas de tratamiento mezclando antiagregantes plaquetarios o antiagregantes plaquetarios con anticoagulantes. En este sentido, se diseñó este estudio, un estudio doble ciego randomizado,
con un poco más de 6.500 pacientes con enfermedad arterial periférica severa revascularizados por isquemia. A estos pacientes se les randomizó a recibir 2 esquemas de tratamiento. El primero de ellos, Rivaroxaban, 2,5 miligramos 2 veces por día más aspirina, y el segundo grupo a recibir placebo más aspirina. El promedio de seguimiento de estos pacientes fueron de 28 meses. El objetivo primario compuesto fue el de isquemia periférica aguda, amputación de origen vascular, infarto, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular. Y el objetivo primario de seguridad fue el sangrado mayor según la escala de TIMI de sangrado. Los criterios de inclusión incluyeron edad mayor de 50 años, enfermedad arterial periférica por debajo de las ilíacas, sintomáticas moderadas o graves y revascularización exitosa por isquemia. Los criterios de exclusión incluyeron la revascularización en pacientes asintomáticos, la necesidad de antiagregación dual aspirina y clopidogrel por más de 6 meses o la necesidad de otro antiagregante plaquetario diferente a la aspirina y al clopidogrel. En cuanto a los resultados, al final del estudio se observó una reducción estadísticamente significativa en los puntos finales primarios que incluyeron isquemia aguda, amputación por causas vasculares, infarto, accidente cerebrovascular isquémico y muerte de origen cardiovascular a favor del grupo del Rivaroxaban. Por otro lado, también se observó una reducción significativa de los puntos finales secundarios a favor del Rivaroxaban. Estos puntos finales secundarios incluyeron las nuevas revascularizaciones por isquemia, las hospitalizaciones vasculares y los eventos trombóticos periféricos, entre otros. Por lo tanto, el Rivaroxaban disminuyó significativamente la posibilidad de estos nuevos eventos en estos pacientes. En cuanto a la seguridad, no se observó una diferencia significativa entre ambos grupos, siendo la hemorragia mayor, según la escala de TIMI, igual tanto para el Rivaroxaban más aspirina como para la aspirina sola. En conclusión, tenemos que en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática y que son sometidos a revascularización quirúrgica o endovascular, el Rivaroxaban a una dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas más 100 miligramos de aspirina en comparación con aspirina sola, reduce significativamente el riesgo de isquemia aguda de miembros inferiores, amputación de origen vascular, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular a los 3 años de seguimiento. Reduce además la necesidad de nuevas revascularizaciones sin evidencia de aumentos de sangrado mayores según la escala de TIMI. El segundo estudio que me corresponde es el estudio COMPAS Diabetes, que no es más que un subestudio del estudio COMPAS presentado en el año 2017 y que buscó conocer el rol del Rivaroxaban en la prevención secundaria de pacientes con enfermedad cardiovascular estable. En ese estudio se enroló más de 27,000 pacientes y se randomizaron a recibir Rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces al día más aspirina en comparación con Rivaroxaban 5 miligramos 2 veces al día o aspirina 100 miligramos una vez al día. Los resultados primarios de ese estudio reveló que el Rivaroxaban más aspirina fue mejor que el Rivaroxaban solo y la aspirina sola en disminuir el riesgo de muerte cardiovascular, infarto del miocardio o accidente cerebrovascular. En este orden de ideas, el estudio COMPAS Diabetes se centra en la idea de comparar este esquema de tratamiento entre pacientes diabéticos y no diabéticos. Los puntos primarios de eficacia, al igual que el COMPAS, fue el compuesto de muerte cardiovascular, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, y los puntos secundarios de eficacia, todas las causas de mortalidad y el compuesto de muerte cardiovascular, infarto del miocardio, ACV, isquemia aguda de extremidades inferiores y amputación de origen vascular. El punto de seguridad fue el sangramiento mayor
según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. De esta manera se observó que a pesar que el rivaroxaban más aspirina redujo significativamente en comparación con la aspirina sola los puntos finales primarios en ambos grupos, diabéticos y no diabéticos, no hubo una diferencia significativa entre ambos. Y esto fue semejante con todas las causas de muerte y con el compuesto de muerte cardiovascular, infarto, ACV, isquemia de miembros inferiores o amputación. En cuanto a la seguridad y tomando en cuenta a la escala del ISTH, se observó que el rivaroxaban más aspirina produjo mayor eventos de sangrado sin que hubiese diferencias entre el grupo de no diabéticos y diabéticos. En conclusión, las dosis bajas de rivaroxaban más aspirina redujeron los eventos cardiovasculares importantes en la aterosclerosis estable, independientemente de la presencia o ausencia de diabetes, aunque las reducciones del riesgo absoluto fueron numéricamente mayores con la diabetes, incluida la mortalidad por todas las causas. Al igual que en el ensayo general, hubo un aumento significativo de las hemorragias graves, pero no de las hemorragias fatales o intracraneales. El beneficio clínico neto al examinar los resultados irreversibles pareció numéricamente mayor en las personas con diabetes. Eso es todo lo que les tengo. Muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de anticoagulantes orales directos en tromboprofilaxis en cirugía ortopédica no mayor. Me voy a referir al estudio PRONOMOS y en el tratamiento del tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer. Y me referiré al estudio Caraballo. El estudio PRONOMOS fue presentado el 29 de marzo en el Congreso Anual del Colegio Americano de Cardiología y ese mismo día fue publicado en la revista New England Journal of Medicine. En este estudio se aleatorizaron 3.604 pacientes que habían sido sometidos a cirugía ortopédica no mayor electiva de extremidad inferior con inmovilización planificada. La inmovilización fue planificada dependiendo del tipo de cirugía que se hizo, de manera entonces que ya estaba prevista la duración del tratamiento, 2 a 4 semanas, 4 a 8 semanas o mayores de 8 semanas. Así los pacientes entonces fueron aleatorizados uno a uno en un grupo a recibir rivaroxaban 10 miligramos una vez al día, recibir placebo subcutáneo de enoxaparina. El otro brazo del estudio recibió enoxaparina y el subcutáneo 40 miligramos una vez al día y placebo de rivaroxaban vía oral. Los tratamientos duraron el tiempo que duró la inmovilización, que ya estaba previamente planificada. Y al final de la inmovilización se le hizo un ultrasonido por compresión a los pacientes para descartar la presencia de trombosis venosa profunda proximal. Los pacientes, los 3.604 pacientes fueron enrolados en el estudio entre diciembre de 2015 y abril de 2018, 200 centros en 10 países, y como un dato curioso, el reclutamiento fue más lento de lo esperado y llevó a que se alcanzara la fecha de vencimiento de los fármacos en estudio, con costos de reemplazo prohibitivamente altos. Esto hizo que el comité directivo y el patrocinador, sin conocer los resultados del estudio, decidieron suspenderlo en abril de 2018. El punto final primario de este estudio fue el compuesto de trombosis venosa profunda distal o proximal sintomática, tromboembolismo pulmonar o muerte relacionada con el tromboembolismo venoso durante el periodo de tratamiento o trombosis venosa profunda proximal asintomática al final del tratamiento detectada por ultrasonido de compresión. Este punto final primario se presentó en el 1.1% de los pacientes en el brazo enoxaparina y en el 0.2% del grupo rivaroxaban. Esto fue suficiente para demostrar la superioridad de rivaroxaban frente a la enoxaparina. Con respecto al punto final secundario de seguridad, que fueron las hemorragias mayores, se consiguió que estas se presentaron en 0.6% en el brazo rivaroxaban y 0.7% en el grupo de enoxaparina, y esta diferencia no fue significativa. En la conclusión de PRONOMOS tenemos que el rivaroxaban fue más eficaz que la enoxaparina, demostrando superioridad en la prevención de eventos tromboembólicos venosos durante el periodo de inmovilización posterior a una cirugía ortopédica no mayor de miembro inferior. No hubo diferencia significativa con rivaroxaban frente a la enoxaparina en la casa de hemorragias mayores. De manera que rivaroxaban resultó más eficaz e igual de seguro que la enoxaparina.
Con respecto al estudio Caraballo, este estudio también se presenta el 29 de marzo en el Congreso Anual del Colegio Americano de Cardiología, y ese mismo día es publicado en la revista New England Journal of Medicine, y en este estudio se compara apixaban versus dalteparina en el tratamiento de tromboembolismo venoso asociado con cáncer. En este estudio se incluyeron 1.146 pacientes, en los cuales se documentó de manera objetiva la presencia de trombosis venosa profunda con o sin embolismo pulmonar. Los pacientes fueron aleatorizados en un estudio abierto a recibir un brazo apixaban 10 miligramos 2 veces al día por 7 días, y luego a recibir 5 miligramos 2 veces al día hasta completar 6 meses. El grupo del brazo de dalteparina recibió 200 unidades por kilo de peso una vez al día vía subcutánea los primeros 30 días, y los siguientes 5 meses recibieron 150 unidades por kilo una vez al día. El punto final primario de este estudio fue la recurrencia del tromboembolismo venoso, y se presentó recurrencia en el 7,9% de los pacientes del grupo de dalteparina y en 5,6% del grupo apixaban. Hubo una reducción absoluta del riesgo de 2,3% en el grupo apixaban versus dalteparina, y con eso se demostró la no inferioridad de apixaban frente a dalteparina. En cambio, con respecto a las hemorragias mayores, no hubo diferencia entre ambas, aun cuando hubo una reducción absoluta del riesgo de 0,2% en favor de apixaban. En conclusión, en el estudio Caraballo, el apixaban oral no fue inferior a la dalteparina subcutánea para el tratamiento del tromboembolismo venoso asociado con cáncer. No se observó un aumento del riesgo de hemorragias mayores, en particular de las gastrointestinales. Este es un punto importante en los cuales los anticoagulantes orales directos están de alguna manera hasta ahora no indicados en pacientes que tengan cáncer de vías digestivas. Así vemos entonces cómo en los 2 últimos años se han publicado estudios de anticoagulantes orales directos en el tratamiento y profilaxis del tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer, y en los últimos, en los 4 estudios publicados se ha demostrado la no inferioridad del anticoagulante oral directo frente a la dalteparina. En el estudio Hapusai Cancer fue con edoxaban, en el CLD con rivaroxaban, en Adam BTE y en Caraballo con apixaban versus dalteparina. Y en profilaxis ha sido contra placebo, en Cassini con rivaroxaban y en AVER con apixaban, y en ambos casos se ha demostrado superioridad. En la conclusión general, entonces, con anticoagulantes orales directos en tromboprofilaxis en cirugía ortopédica no mayor, en el estudio Pronomos, rivaroxaban demuestra superioridad sobre enoxaparina e igual de seguridad con respecto a la incidencia de hemorragias mayores. Y en el tratamiento del tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer, en el estudio Caraballo, apixaban demostró la no inferioridad versus dalteparina, pero demostró ser igual de seguro que la dalteparina con respecto a la incidencia de hemorragias mayores. Muchas gracias por la atención. Abelardo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Aquí les tengo unas preguntitas para ver qué nos pueden ayudar a responder estas dudas. Voy primero con Abelardo. En pacientes con fibrilación auricular y bioprótesis mitral, en posición mitral, ¿tú estás convencido con los resultados de este estudio River que tú le darías a un paciente rivaroxaban 20 miligramos una vez al día en vez de warfarina, a la luz de estos resultados? Bueno, mira, es un estudio bastante grande, con un número de pacientes bastante aceptable. Lo único de limitación que yo le veo es que fue un estudio abierto, no fue un estudio ciego, pero sin embargo, con el número de pacientes y de acuerdo a los resultados que tenemos, pues por lo menos no fue inferior, demostró no inferioridad, y en algunos puntos, como el estar en el primer mes, los pacientes que venían tomando antiplaquetarios, fue superior el rivaroxaban que la warfarina, por lo cual, mira, yo creo que tranquilamente nosotros podemos usar en este tipo de pacientes el rivaroxaban 20 miligramos. Además que son pacientes que en realidad nosotros normalmente no anticoagulamos después de los primeros 3 meses. O sea, son pacientes que realmente lo que reciben son aspirina y no anticoagulantes, a menos que estén en NFA como este grupo de pacientes.
Exacto. Y nosotros ya corroboramos que para la FA todos estos anticoagulantes orales directos son extremadamente buenos. Entonces realmente yo creo que este es un grupo en el cual uno no corre riesgo de darle anticoagulantes orales directos para prevención de embolismo con FA. A mí me parece que el estudio es bastante contundente, es un número de pacientes aceptable y yo creo que sí, yo no tendría problema en dárselo a este grupo de pacientes. Perfecto. Hay otra pregunta para ti. A la luz de los resultados del estudio no LBT y tal vez incluso además recordando los resultados de Atlas 2 con rivaroxaban 2.5 miligramos en el infarto agudo del miocardio, a un paciente con un infarto agudo del miocardio, con asinesia septal anterior y lateral, más disinesia de la punta del VI, bueno, con esos trastornos de contractilidad debe tener como 30 fracción de eyección, ¿no? A quien se le puso un stent en el tercio medio proximal, en el tercio proximal de la descendiente anterior, a las 8 horas de iniciados los síntomas. ¿Qué tratamiento antitrombótico tú, como intervencionista, le pones a ese paciente para darlo de alta? Bueno, esa es una pregunta ahí medio de cochino, ¿no? Me estás tirando ahí un strike, pero fíjate, ese paciente, lo primero es que tiene un alto riesgo isquémico, porque es un paciente que tiene un stent en la deja proximal, por lo cual uno tendría que considerarlo con alto riesgo isquémico, y lo que tendríamos que reevaluar o evaluar es si ese paciente tiene alto riesgo de sangrado o no tiene alto riesgo de sangrado. En base al estudio Atlas, como tú dijiste, el rivaroxaban y en base a los estudios que se han hecho también con FA en pacientes que se les coloca stent y que tenemos que utilizar terapia antiplaquetaria dual, en las guías actuales, por ejemplo, del síndrome coronal sin elevación del ST, que lo vamos a ver esta tarde en el último bloque de hoy, vemos que estos pacientes, que sería el mismo caso, porque serían pacientes que vamos a anticoagular, en este caso no es porque tienen FA, sino porque tienen un trombo ventrículo izquierdo, nosotros podemos utilizar en los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, nosotros podemos utilizar terapia antiplaquetaria triple la primera semana y después dejarlo con anticoagulante, con clopidogrel los próximos 3 meses e inclusive hasta los 6 meses. Y los pacientes que no tienen alto riesgo de sangrado, tranquilamente nosotros podemos manejar una terapia antiplaquetaria triple en el primer mes y después dejarlo con rivaroxaban. En este caso no serían 15 miligramos o la dosis de 2.5 BID que se utilizaron en los estudios previos con rivaroxaban y FA, porque aquí solo tendríamos la evidencia de con 20 miligramos, entonces serían 20 miligramos con clopidogrel en los próximos disculpa que te interrumpa para redondear la pregunta. El tema es que la anticoagulación formal está indicada cuando hay trombo. Cuando tú tienes un paciente con disquinesia nada más, que alto riesgo de que desarrolle trombo, pero que no tiene trombo, realmente ese paciente tú lo deberías hacerle prácticamente eco semanal por si desarrolla el trombo y anticoagularlo. Pero si no ha desarrollado trombo, no deberías anticoagular. Ahora, me disculpa que te haga la pregunta, a ese paciente tú le pondrías, dime sí o no, aspirina, clopidogrel, rivaroxaban 2.5 BID, que fuera la dosis de Atlas. Sin duda. Yo le pondría esa dosis. Si tiene trombo o si tengo sospecha de trombo, habría que... Yo la interpreté como que tenía trombo. Entonces, no tiene trombo. En base al estudio que estamos hablando, yo interpreté que el paciente tenía trombo. Si no tiene trombo, lo que hay que ponerle es rivaroxaban 2.5 BID, aspirina y clopidogrel. ¿Okay? Y si tiene una sospecha de trombo, que el paciente tienes duda de si tiene trombo o no, como muchos de estos pacientes que a veces tú crees que tiene trombo o no, yo lo anticoagularía con esta dosis de este estudio, que ojo, este es un estudio todavía piloto, es el primer estudio, son poquitos pacientes, no podemos, esto sería una indicación actualmente 2B, ¿okay? Porque todavía no tenemos un estudio controlado grande que nos demuestre esta evidencia. Vale, muy bien. Vamos ahora con José Luis. José Luis, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es que los resultados de Voyager con rivaroxaban 2.5 miligramos BID más aspirina, eso en pacientes con enfermedad arterial periférica revascularizada, se pueden lograr también usando en vez de rivaroxaban warfarina? Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias a todos
por la participación tan importante, ya casi 300 participantes. Fíjate, para ser concreto con tu pregunta, yo creo que no, definitivamente no, por varias razones, por dos razones particularmente. La primera razón es que ya warfarina se ha testeado con los nuevos anticoagulantes orales y ha salido mal parado con respecto a la incidencia de sangramiento, de sangrado. Y en enfermedad periférica, en el año 2007, se publicó el estudio WAVE. Este estudio testeó usar warfarina versus aspirina, y la warfarina no salió bien parada con respecto a la aspirina, porque los puntos finales primarios no fueron mucho mayores en el grupo de la warfarina, y la segunda consideración es que evidentemente el sangrado con la warfarina fue mucho mayor, a diferencia de este estudio Voyager-Pat, donde el rivaroxaban no solamente se testeó junto con la aspirina, sino que se testeó solo y solo con aspirina. Es decir, conclusión, a la luz de los estudios que tenemos en este momento, usar warfarina en enfermedad arterial periférica no es lo correcto, para nada. O sea, yo no usaría warfarina. Ok, muy bien. Otra pregunta para ti, ya estoy de acuerdo. A la luz de los resultados del estudio COMPAS y más en el subgrupo de pacientes diabéticos, que fue el que tú presentaste, ¿le prescribirías rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces al día más aspirina a todo paciente con diabetes en tu consulta que tenga enfermedad arterial coronaria estable o enfermedad arterial periférica? Un paciente que ya tiene más de un año que tuvo un infarto del miocardio, es diabético, ¿tú le indicarías de una vez aspirina más rivaroxaban 2,5 miligramos de veces? Bueno, fíjate, si somos puristas con el resultado del COMPAS diabetes, definitivamente tendríamos que utilizar rivaroxaban, esa dosis que realmente no es una dosis anticoagulante, es una dosis, algunos llaman una dosis vascular, 2,5 veces al día, más la aspirina. Evidentemente, hay algunos pacientes, algunas subpoblaciones, y lo veíamos en el COMPAS, en el estudio original publicado en el año 2017, que pacientes con enfermedad estable, pero de alto riesgo. ¿Qué son pacientes de alto riesgo? Aquellos pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia renal, pacientes diabéticos por sí solos son pacientes de alto riesgo, y estos pacientes se beneficiaron en ese estudio ya de esa dosis de rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces al día más aspirina. Entonces, para concretarte tu respuesta, insisto, un paciente diabético, por lo general, esos pacientes diabéticos cursan con otras patologías, son pacientes con enfermedad renal crónica, algunos tienen insuficiencia cardíaca. Ese tipo de pacientes de muy alto riesgo se van a beneficiar de darles rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces al día más aspirina. Aquellos pacientes diabéticos jóvenes que no tienen otra comorbilidad asociada, bueno, yo creo que ahí está el arte de la medicina de cada quien en decidir si se asocia el rivaroxaban o no. Pero siendo puristas, debiesen recibir rivaroxaban 2,5 miligramos más la aspirina. De acuerdo. Muy bien. Una pregunta para mí que tengo por acá que dice, ¿indicarías rivaroxaban a todo paciente sometido a una cirugía ortopédica menor de miembros inferiores mientras el paciente esté inmovilizado? Esto es por el estudio Pronomos. En este estudio, algo que no se hace habitualmente es que los pacientes que se hacen artroscopia de rodillas, que se hacen una cirugía, una osteosíntesis de fractura de tibia y peroné, etcétera, esos pacientes por lo general no se anticoagulan. Lo que se anticoagula por lo general son el reemplazo de cadera y el reemplazo de rodilla. Sin embargo, ya existe data con enoxaparina, donde la enoxaparina ha demostrado reducir el tromboembolismo venoso postquirúrgico en cirugía ortopédica menor, ¿ok? Versus placebo. En este caso, se compara rivaroxaban versus a la dosis de 10 miligramos versus, pues, nada más por el tiempo que dura la inmovilización. No es por 90 días, es por el tiempo que el paciente tenga el yeso puesto, por decirlo de alguna manera. Y por eso que los pacientes se aleatorizaron a 2 a 4, a 8 semanas, a 2, 4 y 8 semanas. Entonces, estos pacientes, en este estudio, rivaroxaban demostró ser superior, ni siquiera no inferior a la enoxaparina. Demostró ser superior. De manera que muy probablemente nosotros en nuestra práctica
tengamos que acostumbrarnos a indicar a un anticoagulante oral directo. Por ahora, el único que lo ha demostrado es Rivaroxaban en la profilaxis de pacientes con este tipo de problemas. Siempre me acuerdo un cuñado mío, el esposo de mi hermana, con una cirugía de tobillo. Yo tuve que sacarlo de la casa con un tromboembolismo pulmonar masivo un mes después de la cirugía. Y todo el mundo, nadie se preocupó por anticoagularlo. En una cirugía de tobillo simple, y sin embargo hizo un tromboembolismo masivo incluso al mes. Entonces, muy probablemente, y de paso, tenía realmente una trombofilia, no estaba inmovilizado, pero el problema es con los inmovilizados. De manera que el paciente, mientras se mantiene inmovilizado, debería recibir anticoagulación, bien sea con enoxaparina, y mejor si es con Rivaroxaban. 3 minutos. Juan, bueno, tiene una pregunta. Dígame. ¿Por cuánto tiempo se debe mantener la anticoagulación en el paciente con cáncer? Y otra, Rivaroxaban puede usarse también en pacientes con prótesis mecánica, dilatación de aurícula izquierda más FA. En el cáncer, la profilaxis, el tratamiento, porque en Caraballo lo que se evaluó fue tratamiento, es por 6 meses. ¿Okay? Y en este caso, en este estudio en Caraballo, se usó Rivaroxaban, la dosis doble, 10 miligramos 2 veces al día, los primeros 7 días. En SELECT-D, es otro estudio piloto, se usó Rivaroxaban y se usó 15 miligramos BID por 21 días, y después se completa 20 miligramos una vez al día por 6 meses. Esos son los 2 estudios que existen importantes, porque hasta ahora todo paciente con cáncer, con tromboembolismo venoso, era tratado con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina o dalteparina. Estos son estudios del 2018 para acá, que han cambiado la historia. Y todavía se tiene un problemita por ahí, que es si tienen cáncer de vías digestivas. Si el cáncer es de vía digestiva, aun cuando en Caraballo Apixaban no demostró aumentar las hemorragias digestivas, hay que tener claro que es mejor usar una heparina de bajo peso molecular, porque produce menos hemorragia del tracto gastrointestinal. Con respecto a la otra pregunta de usar un anticoagulante oral directo con válvula mecánica, definitivamente no. No hay ninguna opción de usarlo. No. Definitivamente no. ¿Perdón? Hay varios estudios que han demostrado que son inferiores a la warfarina. Doctores, un minuto. Entonces, y este es el primer estudio con válvula artificial, pero con biológica, con un paciente con fibrilación auricular, que se le pone por la FA, se le pone el anticoagulante, Rivaroxaban, a dosis máxima, 20 miligramos una vez al día. Pues. Entonces, si tienes algo que decir, Abelardo, al respecto. No, definitivamente es eso. O sea, para prótesis mecánica está proscrito todavía el uso de cualquier anticoagulante directo. Solo se puede usar warfarina para mitrales entre 2.5 y 3.5 LNR, y para aórtica entre 2 y 3, pero no está todavía autorizado porque todos los estudios que se han hecho hasta ahora han dado que son inferiores a la warfarina. Sin embargo, para FA y bioprótesis, con este estudio parece bastante seguro. Bueno, Luis, vamos a usar esos 30 segundos. En Voyager, ¿por qué tú crees que las hemorragias, según TIMI, dieron no significativa y según ISTH sí? La diferencia entre el Rivaroxaban y el placebo. Es relativamente sencillo. Los criterios de severidad de la hemorragia en el Voyager, en el ISHT son más flexibles. Por lo tanto, cuando tú flexibilizas los criterios de hemorragia, probablemente tienes más hemorragias en el grupo donde tú lo testeas, a diferencia del grupo TIMI, que los criterios son más severos. Las hemorragias del grupo TIMI son hemorragias más severas que las hemorragias consideradas en el ISTH. Básicamente esa es la diferencia. Por eso dio más en ISTH que en la del grupo TIMI.